días. Mi nombre es Paola, pertenezco a la Iglesia Embajadores del Rey Anexo de Villa Urquiza, de la pastora Silvia Galante. El sábado pasado estuvimos compartiendo la primera clase de escuela bíblica, la cual estuvimos hablando de la historia de Noé. En este caso vamos a compartir la clase cuando Jesús calma la tempestad. La cita bíblica es San Marcos 4:35 al 41. Después de un largo día, donde Jesús se sentaba a la orilla del río con la multitud, ¿qué hacía Jesús? Predicaba, oraba por los enfermos, por los necesitados. Después de un largo día, de un hermoso día, con unas nubes blancas, el día soleado, ¿Jesús qué hizo? Estaba cansado. Después de una jornada laboral, nosotros cuando llega la tarde, la noche, ¿qué hacemos? ¿Estamos qué? Cansados. Estamos cansados. ¿Y qué quiere hacer uno cuando está cansado? Descansar. Descansar, dormir. Entonces Jesús le pidió a sus discípulos que si se podían ir al otro lado del río, porque él estaba cansado. Jesús estaba cansado, entonces se quería cruzar al otro lado para descansar. ¿Qué hicieron? Subieron a la barca. ¿A dónde subieron? A la barca. Jesús se fue con sus discípulos en la barca y acá podemos ver que la multitud lo saludaba porque Jesús tenía sueño. Él estaba cansado. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, era un ser humano así como nosotros. Entonces cruzaron al otro lado del río. Cuando cruzaron al otro lado del río, Jesús tenía sueño, estaba cansado, agarró una almohada y se fue para el costado del barco y se durmió. Quedó planchado Jesús porque estaba muy cansado. Entonces, ¿qué hizo? Mientras Jesús descansaba, empezó a soplar un viento, los truenos, relámpagos. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo a la tormenta? Yo. ¿A qué le tienen miedo? A los truenos. A los truenos, ¿a qué más? A los rayos. A los rayos, cuando sopla el viento. ¿Vieron que hay un montón de veces donde hay un sol hermoso y de repente ¿qué pasa? Empieza a soplar el viento, las nubes se enojan, empiezan a tirar rayos por todas partes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ustedes le tienen miedo a la tormenta? Yo también. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué tuvieron? Miedo. ¿Qué tuvieron? Miedo. ¡Miedo! Empezaron a gritar desesperados. ¡Ay, que se empezó a entrar agua en toda la barca! Estaban desesperados, miren la desesperación. Uno que se agarraba la cabeza, el otro que gritaba. Y entre ellos decían, ¡Jesús, Jesús! Y nada, Jesús estaba dormido. Entonces empezaron a sacar el agua de la barca. El viento soplaba y le llevaba la barca de un lado al otro. Y ellos tenían miedo. Entonces, de repente, uno de los discípulos se levantó y fue y lo habló a Jesús. Jesús, Jesús, Señor, despierta, despierta. ¿No tienes miedo que padezcamos en este lugar? Jesús se despertó y les dijo, ¿por qué tenés miedo, hombres de poca fe? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Calmó la tempestad. ¿Qué hizo Jesús? Calmó la tempestad. Al viento lo mandó a callar. Los truenos, el agua, las olas se quedaron en silencio. Y una quietud quedó en el mar. ¿Por qué? Porque Jesús, el Hijo de Dios, había mandado callar las olas, el viento, la lluvia, todo. Entonces, ¿qué pasó? Jesús estaba pensando y decía, ¿cómo puede ser que tengan miedo? Entonces los discípulos, entre ellos, comenzaron a murmurar. Salió el sol cuando Jesús calmó la tempestad, salió de nuevamente el sol y los discípulos entre ellos comentaban, ¿quién es este que hasta las olas obedece? ¿Quién es este? Entonces Jesús medio como que se había entristecido. ¿Por qué? Porque al saber ellos que Jesús era el Hijo de Dios, el enviado del Padre,
Ellos tuvieron miedo. En esta clase ustedes tienen que entender, comprender y tener en claro de que Jesús, en medio de nuestra circunstancia, de nuestra enfermedad, de nuestros problemas, en medio de la tormenta que muchas veces en esta cuarentena a lo mejor estamos pasando, ¿cuándo Jesús está conmigo? Cuando yo lo necesito, cuando tengo un problema, una dificultad, o Jesús siempre está a mi lado. Él siempre está a nuestro lado, aunque a nosotros nos parezca que no, Él está siempre a nuestro lado. La clase de hoy, en resumen, quiere decir que nunca, pero nunca debemos olvidarnos de que Él está siempre a nuestro lado y que intercede por cada necesidad, por cada dificultad que nosotros tenemos delante de Dios, ¿sí? Nunca debemos olvidarnos. En la tarea de hoy le vamos a pedir a mamá, papá o mis hermanos que me ayuden a buscar en casa un CD como este, ¿ven? En todos los hogares hay uno que ya no sirve, que está rayado. Vamos a cortar un círculo, vamos a dibujar las olas, ¿sí? Vamos a dibujar la barca de Jesús, los discípulos. Esta parte es cuando los discípulos tuvieron miedo. ¿Vieron? Sí. Vamos a dibujar una nube, los rayos de cuando Jesús tuvieron miedo, cuando ellos tuvieron miedo. ¿Ven? Vamos a dibujar así, lo vamos a pegar. El trabajo les va a tener que quedar así. Y si no queremos dibujar a los discípulos en la barca, dibujamos a Jesús en la barca. ¿Ven? Después le pegamos acá algo. Esto está hecho de papel. Lo pegamos así para colgarlo en el comedor de la casa, en mi dormitorio, donde a ustedes más les guste. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase, que les sea de bendición. Y nos estamos viendo la semana próxima. Que Dios los bendiga, los guarde y los cuide.